vamos a abordar el tema que tenemos asignado, ¿verdad? Habíamos hablado en su momento de lo que es los pueblos indígenas. Con ello nosotros estamos estableciendo, ¿verdad? Que un pueblo indígena antiguamente se tenía, ¿verdad? Designado solo para lo que era el continente americano y que era el único, ¿verdad? Que se establecía como con ese rasgo característico. Hoy en día nosotros ha cambiado, ya que se establece, ¿verdad? Que en este caso los pueblos indígenas americanos son herederos, dice, de distintas culturas, lenguas, religiones, entre otras. El claro ejemplo que nosotros tenemos es Guatemala. En Guatemala existe, ¿verdad? La religión católica, está la religión de la cosmovisión maya, está, por ejemplo, la religión evangélica y todas aquellas que se suman según la ideología, ¿verdad? El fundamento que establecen. De ello, entonces, podemos observar esa herencia que se establece. El idioma también ha sido otro factor, ¿verdad? Relevante. Está, por ejemplo, les decía yo, los idiomas mayas establecidos como el quechí, el mame, y el quiché, etcétera. Sumado a ello, el idioma español. También, ¿verdad? El idioma que se habla en la cultura garífuna, xinca, y ahí vemos entonces ya las cuatro culturas. Esto solamente establecerlo para nosotros los guatemaltecos, ya establecer, por ejemplo, para cada uno de los países que conforman, ¿verdad? El continente americano, ya vamos a observar entonces esas situaciones que lo presentan. Entonces ahí es como nosotros vemos esa herencia que se mantiene, ¿verdad? De aquella civilización nativa, original, que nosotros, ¿verdad? Venimos en esa descendencia como tal. Luego dice, la gran mayoría de ellas, por lo tanto, en su momento desapareció, pero se perdió a lo largo del tiempo. Otras podemos establecer que se fueron fusionando. En este caso, ¿verdad? Las que se fusionaron otra vez, ¿verdad? Establecida como nuestra herencia en cultura guatemalteca. Y no solamente ellas, en su momento les había dicho yo que dentro de lo que es el continente americano son muchos de los países que en su momento tuvieron, ¿verdad? Esa invasión europea. Y no solamente esa, ¿verdad? Sino entre ellos mismos. Entonces ahí podemos encontrar nosotros esa situación que proviene de este término que nosotros acabamos de establecer. El término de pueblos indígenas puede emplearse también para otras regiones geográficas donde una cultura local haya sobrevivido a la colonización o al dominio de una fuerza extranjera. Y es que aquí otra vez les decía, ¿verdad? Cabe destacar, México tuvo la misma invasión de los españoles, Guatemala, Honduras, y empezamos otra vez con esa región, ¿verdad? Mesoamericana. Pero también en este caso, ¿verdad? Los Estados Unidos, o sea, las personas como tal, no es que fueran nacientes ahí, sino algunas otras culturas, por ejemplo, los indios apaches, ¿verdad? Hables en una época antigua en ese territorio y que ellos fueron desplazados y que hoy en día viven en una reserva, ¿verdad? Ellos pueden utilizar, por ejemplo, su vestimenta así, ¿verdad? Como nosotros la conocemos, aquellos pantalones estilo, porque no son los mismos, ¿verdad? Vaquero o de piel, de cuero, aquellas, perdón, camisas, ¿verdad? Con flequillos y el cabello largo, aquella, aureola, ¿verdad? Que cubre como diadema, ¿verdad? Su cabello. O sea, pero ellos fueron unos de los que fueron al inicio asentados en este territorio. Entonces, vea, ellos fueron invadidos por otros y por lo tanto ellos también se pueden establecer como pueblos indígenas porque son los originarios, aunque luego llegó una fuerza extraña, ¿verdad? Un grupo social extraño a dominar. Entonces, eso es lo que nosotros podemos comprender como un pueblo indígena. Comparten con algunos otros pueblos, ¿verdad? Algunos rasgos culturales, ya había yo mencionado como ejemplo el nuestro, ¿verdad? El idioma, la cultura, la gastronomía, la vestimenta, la producción, la comercialización, entre otros elementos.
En este caso nos menciona y dice, a pesar de sobrevivir en situaciones desventajosas respecto a estas culturas, ¿verdad? Los distintos pueblos indígenas son poseedores de un acervo cultural irreemplazable porque la cultura tiene como tal la esencia en sí misma. O sea, datos que yo les decía al inicio, que nosotros podemos establecer, por ejemplo, de los mayas, solamente son esos datos interpretativos, no tenemos como tal, ¿verdad? La esencia de lo cual nos presenta. Y aquí dice características de los pueblos indígenas. Vean esta situación. Aquí yo no estoy presentando, ¿verdad? Disculpen la expresión, ¿verdad? Y la comparación a un marero o a una persona, ¿verdad? Que se tenga, por ejemplo, el tatuaje de la Mara Salvatrucha, la Mara 18 y cuestiones como esas formas negativas. No, esta es una persona indígena. Entonces dice, los pueblos indígenas representan en un 5% de la población mundial. ¿Y qué es entonces los pueblos? En general se caracterizan por pertenecer a una tradición cultural sobreviviente de la expansión mundial. Y cuando nosotros decimos de una expansión mundial es porque en un momento determinado nosotros sabemos, ¿verdad? Que hace siglos pasó la invasión y antes de la invasión española pues ya existía una cultura y que a pesar de ese tiempo, de esa evolución, pues se mantiene y prevalecen algunos elementos, ¿verdad?, de esa cultura. A pesar, óigase bien, de que exista una expansión mundial de culturas occidentales europeas. Y por ejemplo, aquí existe una clara representación. Yo me voy a enfocar y contextualizar a los nuestros, porque es lo que más domino y manejo, ¿verdad? Y que es muy visible para cada uno. Antiguamente, pues, no se utilizaba este pantalón en las damas, hoy en día se utiliza, ¿verdad? Hoy la mayoría utilizamos esa prenda de vestir por frío y por cuestiones como esas. Entonces, es una representación clara de lo que nosotros estamos. Entonces tenemos, dice acá, suelen pertenecer a una tradición social distinta y ajena al Estado moderno. Y vean, aquí presentamos a una persona de una cultura antigua. Y vuelvo a repetir, no porque esté tatuada, es que nosotros vamos a creer, ¿verdad? Que es una persona de una mara, ¿verdad? O de un grupo de pandillas. No, antiguamente nosotros sabemos que las culturas antiguas utilizaban, ¿verdad? Esos tatuajes para poderlos llevar a cabo. Usualmente dice constituyen un sector minoritario dentro de sus naciones. Sí, definitivamente, porque ya la mezclanza en este caso, ¿verdad? O los mestizos como tal que se tienen entre culturas, pues es más prominente que la esencia de un grupo como tal. Aunque en muchas pueden alcanzar números considerables cuando no mayoritarios, por ello no necesariamente, ¿verdad? Les garantiza un control del Estado. Aquí vamos a entender entonces, por ejemplo, en algún momento nosotros dijimos que las dos culturas prominentes dentro de lo que es Guatemala es la cultura ladina o mestiza y luego la cultura maya y en una menor cantidad lo que es, ¿verdad? En este caso, la garifuna y la xinca. Pero por lo tanto, no es que los mayas, ¿verdad?, tengan el control del poder del Estado, no, sino en este caso, ¿verdad?, solamente la prominencia de cultura que se tiene, más, sin embargo, ¿verdad?, el Estado o el control o la administración, ¿verdad?, de gobierno lo establece otro ente, y que nosotros sabemos que aquí en Guatemala, pues el ente es una sociedad moderna, democrática, republicana, establecida, ¿verdad? Que el ser humano, el guatemalteco ciudadano emite su sufragio, ¿verdad? En forma democrática para elegir a un representante. No se establece, ¿verdad? Como la cultura antigua se tenía anterior a la presente, que era monárquica y cuestiones como esas. Entonces vean cómo
a pesar de que existe, ¿verdad? Un sector considerable, no significa que ellos sean los que gobiernen, ¿verdad? Sus tradiciones narrativas es el hecho fundamental. La narración, ¿verdad? El cuento, el transmitir, ¿verdad? Pues lo que es la religión, el idioma, la economía, la política, la sociedad, la danza, la cultura, la gastronomía, etcétera, es el elemento fundamental que se tiene. Dentro de unos, solamente, por ejemplo, documentos vamos a encontrar el Popol Vuh, los anales de los cachiqueles, ¿verdad? Los memoriales, hasta ahí. Esto es lo único que se tiene por escrito. Luego, dentro de la lingüística, pues encontramos a los 22 idiomas, pero de los mismos, ¿verdad? Pues no existe, pues una cantidad grande, ¿verdad? De lo que son libros y como nosotros podemos encontrar en el idioma español, ¿verdad? Entonces ahí hay una variante. En la economía sí existe una variante porque ya no se establece como antiguamente se tenía. Más sin embargo, pues se sigue con ese avance, aunque nosotros tenemos las nociones teóricas de cómo se desarrollaron. En la política dijimos entonces, ¿verdad?, que rompe con esa situación, y en lo social pues se establece a veces en elementos marginales, discriminatorios, ¿verdad? Pero yo considero que eso depende mucho de las personas, porque una, la persona que se sienta marginada y lo permita hacer, y otra que definitivamente, ¿verdad? Solo, o sea, se imagine ser marginado, porque a finales de cuentas nosotros vamos a encontrar que la cultura guatemalteca establece, ¿verdad? Religiones, dijimos, idiomas, vestimenta, gastronomía, y continuamos, ¿verdad? Con ese listado que se tiene. A menudo son rechazadas, son discriminadas o son violentadas, pero vuelvo a repetir, depende mucho de quién lo pueda permitir, hasta dónde se llegue, ¿verdad? Esa situación. ¿Tenemos sus miembros poseen un mismo origen étnico? Sí. Dije en su momento, ¿verdad? Que en este caso, todos por la región mesoamericana, pues vienen, ¿verdad? De la civilización maya como tal. Esa fue la herencia. Ya con la venida de los españoles, pues ya encontramos nosotros ese mestizaje como tal. Tenemos entonces, dice, sus miembros poseen un mismo origen étnico, ya sea que se mantengan fieles a la tradición cultural aborigen o que se haya, ¿verdad?, integrado más o menos al Estado moderno. Aquí, en Guatemala, nosotros hemos escuchado mucho, por ejemplo, de las ceremonias mayas, que comprende, ¿verdad?, la religión, en este caso, de la cosmovisión maya. Hemos escuchado mucho, por ejemplo, de procesiones y cuestiones como esas que corresponden, ¿verdad?, a la cultura española, o hoy en día, ¿verdad?, mestiza. Entonces, aquí, pues cada uno, ¿verdad?, comprende según su filosofía, su dinámica, lo que yo hacía mención hace un momento, ¿verdad? Pues algunos continúan con su traje. Veamos a mí me fascina ver los trajes de los varones en Santiago, Atitlán, en todo lo que comprende, ¿verdad? El lago de Atitlán, Santiago, San Lucas, San Pedro, San Juan, este, San Pablo, La Laguna, ¿verdad? Todas esas áreas que ellos utilizan todavía, ¿verdad? Su pantalón corte, bordado, tejido, que es bonito. Entonces, eso es en los varones. Si vemos, por ejemplo, las personas de Nahualá, ¿verdad? Que utilizan una especie de, este, de mantita, ¿verdad? Que cubre como tal, solamente la mitad, ¿verdad? De la cintura hacia la rodilla, como estilo falda.
Entonces ahí podemos ver que ellos continúan con esa tradición. Ahí podemos establecer, ¿verdad? Esa continuación. Entonces, buscamos esencia de cada una, sí. Y otros, ¿verdad? Que definitivamente no corresponde, ¿verdad? Ni una ni otra. Otros, al contrario, ¿verdad? Toman una aculturación que se da, ¿verdad? Que ya se emiten, por ejemplo, perforaciones, ¿verdad? En la cara, modificaciones, que si se van a operar el rostro, que si se hacen algún tipo de cirugía, ¿verdad? Para establecer. Eso ya no compete, ¿verdad? A una cultura original como tal. Entonces ahí vamos viendo esas dinámicas modificadas totalmente. Se estima que hay más de 5.000 grupos indígenas distintos, distribuidos en 90 países. En este caso, ¿verdad? 350 millones de personas, que en este caso representan a un 50% de la población a nivel mundial. Imagínense, de todos los grupos indígenas, o sea, se encuentra, ¿verdad? Un 5%. Es una mínima decencia que se está representando, más sin embargo, todavía tienen esa presencia. Y lo que yo les decía, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la vez anterior les mencionaba, ¿verdad? Los peruanos también continúan, ¿verdad? Con ciertas raíces, algunos aztecas en, ¿cómo se llama? En México representan muchas situaciones. Entonces vamos a ir encontrando esas variantes, ¿verdad? Son poseedores en total de unas 7.000 lenguas distintas y sin embargo se encuentran, dice, entre un 15% de las poblaciones más pobres del planeta. ¿Y por qué nosotros vamos a establecer qué es lo más pobre? Porque de acuerdo al proceso de invasión, de colonización que cada país, que cada cultura indígena vivió, fue sometida a esclavitud, fue sometida a una situación menor, el cual le impidió, óigase muy bien, el continuar, ¿verdad?, en ese avance. Entonces, no es que nosotros tengamos en mente, ¿verdad?, que todas las culturas indígenas son negativas y que en su momento, ¿verdad?, fueron eh, letardas, no, sino que en este caso nosotros vamos a entender que el proceso de invasión que ellos sufrieron, pues vino a minimizarlos como la condición de cultura. No es que sean culturas, ¿verdad?, incipientes. Entonces, sobre ello es que nosotros aclaramos, ¿verdad?, que a nivel mundial se toma ya hoy en día el término de grupo indígena. Vean la representación que tiene, ¿verdad? A pesar de ser cuántos países a nivel mundial, son 90 los que contienen, ¿verdad? Esas raíces. Y algunos otros, me atrevería a decir, que ya no la presentan por esa misma discriminación que existe. Entonces la mayoría dice, no, ¿verdad? Que ya no existe esa cultura. Hace mucho tiempo que desapareció porque no nos conviene, ¿verdad? Que nos enmarquen en esta parte. Entonces mejor soltar, disolver, ¿verdad? Ya pasó, ya no hay, ya no existe. Hasta ahí. Esas son algunas acepciones que algunos han presentado y que de hecho yo he podido observar de cómo algunos guatemaltecos pues ellos mismos hacen rechazo de la cultura y lo más chistoso es de que ni los rasgos culturales físicos ni del idioma, entre muchas otras situaciones, los hacen querer salir, ¿verdad? Del grupo al que pertenecen. Y por más que ellos quieran decir que son de otras regiones, no pueden evitarlo, porque los rasgos físicos y culturales pues se manifiestan así, a plenitud en cada uno de ellos. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas es creado por la Organización de las Naciones Unidas y se celebra cada 9 de agosto, ¿verdad? Es como una conmemoración, ¿verdad? Al pueblo como tal. De este modo se aspira a visibilizar el esfuerzo necesario para reconocer y defender los derechos de estos pueblos. Aquí en Guatemala les dije, ¿verdad?, que existe un convenio, un tratado, ¿verdad?, de los pueblos indígenas en donde se hace la conmemoración del mismo.
La primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones indígenas tuvo lugar en Ginebra en 1982. Y ahora vamos a asociar. Se recuerdan, ¿verdad? Cuando hablábamos de los derechos humanos, hablamos de aquellos convenios que en Guatemala se establecieron para el proceso de paz. Vean cómo ya empezaba también, aparte del proceso de paz, el reconocimiento a los pueblos indígenas. Y eso se sumó a esos aspectos que nosotros veníamos desarrollando en aquel entonces. Por eso siempre les he dicho, ¿verdad? El nexo y el enlace que nosotros tenemos de un curso con otro hace la referencia y la relevancia de cada uno de los puntos que nosotros abordamos. ¿Alguna duda al respecto? De mi parte no, señor, muchas gracias. Muy bien, Elena, muchas gracias a ti por responder. Entonces, acá voy a concluir con el tema. Vamos a dar un respiro, ¿verdad? En este caso. Y vamos a esperar, por favor, los 5 minutitos. Relajémonos, ya estamos a punto, ¿verdad? De finalizar, pues, lo que es nuestra jornada. Entonces, ya no te voy a decir, empieza a tomar nota, ¿verdad? No, ya empecemos a relajarnos para ir a descansar igual. Con esto vamos a concluir, solo vamos a permanecer en el espacio y en la próxima clase, pues, continuamos, por favor. Está bien, señor, gracias. Muy bien.
Feliz tarde y buen provecho, Elena. Primero Dios, nos escuchamos mañana. Gracias, señor. Igualmente, feliz tarde y buen provecho. Muchas gracias.